Mi abuelo, Rubén, nunca se había equivocado en nada que importara. Ni una sola vez en los 32 años que llevaba conociéndolo. Predijo la inundación del 2009 3 días antes que el servicio meteorológico. Me dijo que no aceptara el trabajo en Denver porque la empresa quebraría en menos de un año, y así fue. Sabía que mi novia del instituto me estaba engañando incluso antes de que yo lo sospechara. Así que cuando apretó aquel sobre Manila en la palma de mi mano durante la cena del domingo, con sus manos curtidas temblando contra las mías, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El comedor bullía con su caos habitual. Mi sobrino de 4 años, Tommy, estaba de pie en su silla, blandiendo una judía verde como si fuera una espada, mientras su hermano gemelo, Ben, se reía tan fuerte que casi se ahoga con la leche. Mi hermana Penny intentaba que Tommy se sentara de nuevo mientras su marido, Derek, grababa toda la escena con su teléfono. Mamá traía otra cesta de sus famosos panecillos, y papá estaba en medio de una historia sobre un cliente que intentó devolver un martillo que había comprado en 1987, pero el abuelo Rubén no estaba prestando atención a nada de eso. Sus ojos azules, todavía afilados como cristales rotos a sus 78 años, estaban fijos en los míos. Se inclinó lo suficiente como para que pudiera oler la colonia Old Spice que había usado desde antes de que yo naciera. El mismo aroma que había significado seguridad y sabiduría durante toda mi vida. No abras esto aquí, Colton, susurró, su voz apenas audible por encima de la risa estridente de Tommy. Su agarre en mi muñeca era más fuerte de lo que debería para un hombre de su edad. Ve a casa. Prepara una maleta. Prepárala esta noche. Empecé a preguntar qué quería decir, pero me interrumpió con una mirada que nunca antes le había visto, miedo. Mi abuelo, que había trabajado en las vías del tren durante 40 años, que había sacado a 2 hombres de un vagón de carga descarrilado, que se había enfrentado a un oso negro con nada más que una llave de cruz, tenía miedo. Sus ojos se desviaron hacia la ventana del comedor, donde la cortina de encaje de mamá se balanceaba. No había brisa esa noche. Las ventanas estaban cerradas contra el frío de octubre. Te están vigilando, dijo, apretando el sobre con más fuerza en mi palma. Tienes 24 horas. Ni un minuto más. Abuelo, ¿de qué estás hablando? Pero Tommy eligió ese momento para lanzar puré de patatas por toda la mesa, dándole a Derek de lleno en la cara. La habitación estalló en un caos, mamá regañando, Penny disculpándose, papá riéndose a su pesar. Cuando volví a mirar al abuelo, ya se había dado la vuelta, cogiendo la salsera como si nada hubiera pasado, como si no acabara de entregarme lo que parecía una bomba de relojería. El sobre quemaba en mi palma, escondido debajo de la mesa. A través del papel, podía sentir algo duro y rectangular, como una llave. Mi abuelo, el hombre que me enseñó a montar en bicicleta, a atar un sedal de pesca, a cambiar un neumático bajo la lluvia, acababa de decirme que corriera. Y cuando Rubén Bridges te decía que algo importaba, escuchabas. Soy Colton Bridges. Soy un veterinario de pueblo que pasa los días asistiendo partos de terneros y vacunando perros de granja. Mi mayor preocupación esta mañana era si la gata atigrada de la señora Patterson necesitaría cirugía por un diente infectado. Conduzco una camioneta de 10 años, alquilo un apartamento de un dormitorio encima de la panadería de la calle principal y no me he perdido una cena de domingo en casa de mis padres en 5 años. Pero mientras estaba sentado allí, con el sobre escondido en mi regazo, viendo a mi familia pasarse los platos de postre y discutir sobre si la tarta de calabaza o la de manzana era superior, me di cuenta de que todo lo que creía saber sobre mi vida estaba a punto de hacerse añicos. Porque el abuelo Rubén nunca se había equivocado en nada que importara, y acababa de decirme que corriera. Las cenas de los domingos en casa de mis padres en Cedar Falls habían sido una tradición desde antes de que pudiera caminar. Cada semana, la misma rutina se desarrollaba como una cómoda sinfonía. El asado de mamá llenaba la casa de romero y ajo. Papá se quejaba del último partido de los Cowboys, y todos nos reuníamos alrededor de la misma mesa de comedor de roble que había pertenecido a mi bisabuela. Llevaba viniendo aquí durante 3 décadas, viendo las paredes del comedor amarillear con el tiempo, viendo las fotos familiares multiplicarse sobre la repisa de la chimenea, viendo el pelo de mis padres pasar de castaño a gris y a blanco. Ese domingo en particular comenzó como cualquier otro. Mi madre, Joyce, me había llamado 2 veces esa mañana para asegurarse de que vendría. Tu abuelo preguntó específicamente si estarías aquí, había dicho, lo que no era inusual.
El abuelo Rubén y yo siempre habíamos compartido un vínculo especial. Después de que la abuela Rose muriera hace 5 años, fui yo quien le ayudó a organizar sus cosas, encontrando cartas de amor de la Segunda Guerra Mundial, escondidas entre tarjetas de recetas y fotografías de lugares que nunca había visto. Lo llevaba a sus citas con el médico cada 2 jueves, escuchando sus historias sobre su trabajo en las vías durante 40 años, sobre la gente que había conocido y las cosas que había visto recorriendo la espina dorsal de América. La casa colonial de 2 pisos se encontraba en la avenida Maple, igual que desde 1994, cuando papá la compró con sus primeros beneficios de la ferretería. La puerta principal todavía se atascaba con la humedad. El tercer escalón todavía crujía sin importar dónde pisaras, y la colección de gallos de cerámica de mamá todavía dominaba cada superficie horizontal de la cocina. Estas constantes habían anclado mi vida durante la universidad, la facultad de veterinaria, mi breve y fallido compromiso con Amanda, y mientras construía mi clínica, un animal enfermo a la vez. Cuando llegué a las 5:30, la casa ya estaba llena. Penny había llegado temprano con Derek y los gemelos, apoderándose de la cocina para ayudar a mamá mientras los niños saqueaban la caja de juguetes que mamá guardaba en la sala de estar específicamente para su destrucción semanal. Derek estaba sentado en el sofá, navegando con su teléfono, riéndose de vez en cuando de algo que hacían los niños. Había sido parte de la familia durante 8 años, desde que conquistó a Penny en una conferencia de seguros en Des Moines. Lo curioso era lo perfectamente que había encajado desde el primer día. Como si siempre hubiera estado destinado a ocupar ese espacio exacto en nuestro sofá, bebiendo la cerveza de papá y asintiendo a historias que ya había oído una docena de veces. Coulton está aquí, anunció mamá innecesariamente mientras yo entraba, secándose las manos en el delantal que le había regalado por Navidad hacía 15 años. Me abrazó como si no me hubiera visto en meses en lugar del domingo anterior, y luego inmediatamente comenzó a quejarse de lo delgado que me veía. ¿Estás comiendo lo suficiente? Sé que ese apartamento tuyo no tiene una cocina de verdad. Deberías volver a casa. Ahorrarías algo de dinero. Mamá, tengo 32 años y tengo una cocina de verdad. Una placa eléctrica y un microondas no cuentan, dijo, empujándome hacia el comedor. Tu padre está ahí fingiendo que pone la mesa, pero en realidad solo mueve las cosas para parecer ocupado. Y tu abuelo ha estado preguntando por ti cada 10 minutos. Encontré al abuelo Rubén en su lugar habitual, la silla a la cabeza de la mesa que había sido suya desde que papá le cedió oficialmente el puesto hace 5 años. Se le veía bien para tener 78 años, todavía con los hombros anchos por décadas de trabajo manual, su pelo blanco todavía lo suficientemente espeso como para necesitar un barbero regularmente. Pero algo era diferente hoy. No paraba de mirar su reloj, un viejo Timex que llevaba desde 1975, y sus dedos tamborileaban contra la mesa a un ritmo que no reconocí. Ahí está mi chico, dijo cuando me vio, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Ven, siéntate a mi lado. La conversación fluyó a nuestro alrededor mientras la familia se reunía. Penny habló de que los gemelos empezaban el jardín de infancia, de cómo Tommy ya se había metido en problemas 2 veces por lo que la maestra llamó diplomáticamente, creatividad excesiva. Papá se quejó de los precios de la madera y de la gran superficie que intentaba instalarse en el pueblo. Mamá revoloteaba entre la cocina y el comedor, reclutando a varios miembros de la familia para llevar platos. Derek contó una historia sobre un siniestro que había investigado. Algo sobre un hombre que intentó cometer fraude al seguro incendiando su propio barco, pero se olvidó de quitarse primero su sombrero de pesca de la suerte. Pero a pesar de todo, el abuelo seguía haciéndome preguntas extrañas. Coulton, ¿todavía conduces esa vieja camioneta Ford? Sí, la conducía. ¿Recuerdas dónde te enseñé a pescar, junto a Miller's Creek? Por supuesto que sí. ¿Todavía tienes el equipo de acampada que te di? Estaba en el armario de mi apartamento. ¿Recuerdas la historia sobre el cambio de agujas que salvó 18 vidas? La había oído 100 veces. Cada pregunta parecía cargada de algo más, como si estuviera marcando elementos de una lista que solo él podía ver. El comedor de repente se sentía más pequeño. Las paredes familiares me oprimían con secretos que no podía comprender del todo. El sobre llegó después del postre. Durante el caos de recoger los platos, mamá acababa de sacar su famosa tarta de manzana con mantequilla tostada cuando el abuelo se levantó, supuestamente para ayudar con los platos. Su mano se posó firme en mi hombro. Ven a echarme una mano en la cocina,
Coulten. Lo seguí, llevando una pila de platos manchados de salsa. La cocina todavía olía a asado y canela, un aroma familiar que debería haber sido reconfortante, pero que de repente se sintió como una despedida. Aún no lo entendía. El abuelo esperó a que la puerta batiente se cerrara detrás de nosotros, amortiguando el sonido de Tommy y Ben discutiendo sobre quién se llevaba el último trozo de tarta. Fue entonces cuando me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente, sus dedos presionando lo suficiente como para dejar marcas. Escucha con atención, dijo, sacando un sobremanila de su chaqueta de punto. El sobre estaba desgastado por los bordes, como si lo hubiera llevado durante semanas, quizás meses. Tu vida no es lo que crees que es. Tampoco la mía. Lo apretó en mi mano, y pude sentir algo duro en el interior. Rectangular y metálico. Hay una llave pegada dentro. Trastero 47 en las instalaciones de Riverside. Todo lo que necesitas saber está ahí. Abuelo, ¿de qué estás hablando? Intenté abrirlo allí mismo, mis dedos ya trabajando en la solapa sellada, pero me detuvo con ambas manos sobre las mías. Aquí no. La urgencia en su voz me hizo quedarme helado. Nunca lo había oído sonar así. Ni siquiera cuando tenía 8 años y casi pisé una serpiente cabeza de cobre. Han sido pacientes durante 20 años, pero algo ha cambiado. Ahora saben de ti. Antes de que pudiera preguntar quiénes eran, ellos, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Derek entró con 2 platos de tarta, pero se detuvo al vernos. Sus ojos se movieron del rostro del abuelo al mío, y luego al sobre en mis manos. Por un segundo, algo parpadeó en su expresión. No fue sorpresa, fue reconocimiento. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, pero su tono era diferente al de la voz despreocupada de cuñado que había conocido durante 8 años. Tenía un filo, agudo y calculador. El abuelo cambió de registro inmediatamente, toda su postura cambió mientras se reía. Solo le estaba dando a Coulten una vieja receta de tu abuela. El chico no sabe cocinar ni un huevo. Quemaste agua una vez, ¿no es así, hijo? Me obligué a seguirle el juego, deslizando el sobre en el bolsillo de mi chaqueta. Eso fue una vez, y la olla estaba defectuosa. Derek sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Dejó los platos de tarta en el fregadero lentamente, deliberadamente, como si estuviera ganando tiempo para pensar. Recetas familiares. Esas son importantes de preservar. Nunca se sabe cuándo podrías necesitarlas. La forma en que lo dijo me dio un escalofrío. Mantuvo mi mirada un momento más de lo necesario antes de volverse hacia el fregadero. La mano del abuelo encontró mi codo, apretándolo una vez. Una advertencia. Deberíamos volver, dijo el abuelo alegremente. Joyce se preguntará dónde nos hemos metido. El resto de la cena pasó como un borrón. No podía concentrarme en nada excepto en el sobre que me quemaba en el bolsillo. Cada vez que Derek me miraba, mi ritmo cardíaco se disparaba. ¿Me estaba imaginando la forma en que me observaba? ¿La forma en que sus preguntas parecían inquisitivas? Entonces, Coulten, ¿algún caso interesante en la clínica últimamente? ¿Vas a tomarte algún tiempo libre pronto? ¿Has pensado alguna vez en mudarte a otro lugar? ¿Empezar de nuevo? Penny no notó nada, riéndose de sus chistes, pasándole la nata para su café. Mamá se movía de un lado a otro, ofreciendo repetir postre. Papá se lanzó a contar una historia sobre un cliente que intentó devolver un desatascador de inodoros usado. Una conversación normal de cena de domingo, excepto que ya nada parecía normal. El viaje a casa fue una tortura. Cada coche detrás de mí podía estar siguiéndome. Cada par de faros en mi espejo retrovisor representaba una amenaza potencial. Tomé 3 giros innecesarios, di media vuelta 2 veces y finalmente entré en mi complejo de apartamentos por la entrada trasera. El sobre yacía en mi asiento del pasajero como una bomba activa. Dentro de mi apartamento, cerré la puerta con llave, eché el cerrojo y bajé todas las persianas. Solo entonces abrí el sobre con manos temblorosas. 3 objetos cayeron sobre la encimera de mi cocina. Primero, una llave de latón con el número 47 grabado, tal como había prometido. Segundo, una fotografía, vieja y ligeramente amarillenta,
que mostraba a una joven que no reconocí de pie junto al abuelo con su uniforme de ferroviario, aunque él se veía diferente, más joven, pero también más duro. Tercero, una sola hoja de papel con 5 palabras escritas con la cuidada caligrafía del abuelo. Tu padre no es tu padre. Miré esas palabras hasta que se volvieron borrosas. Mis piernas cedieron y me desplomé en una silla de la cocina. Wayne Bridges me había criado. Me enseñó a lanzar una pelota de béisbol, malamente. Había estado allí en cada obra de teatro escolar, cada graduación, cada hito. Los ahorros de su ferretería habían ayudado a pagar la facultad de veterinaria. Pero aparentemente, nada de eso lo convertía en mi padre. La llave de latón captó la luz del techo, proyectando reflejos dorados en mi pared. Trastero 47. Cualquier verdad que el abuelo hubiera escondido allí había estado esperando 20 años para destruir todo lo que creía saber sobre mí. El trastero estaba al otro lado de la ciudad, pero no podía ir de inmediato. El abuelo había dicho que tenía 24 horas, lo que significaba que debía tener una razón para la demora. Quizás las instalaciones estarían vigiladas por la noche. Quizás quienesquiera que fueran, ellos, esperarían que corriera allí inmediatamente. Me obligué a pensar estratégicamente, como me había enseñado el abuelo cuando jugábamos al ajedrez durante aquellos largos veranos en el lago. Pasé la noche haciendo una maleta, siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. 3 mudas de ropa, todas prácticas y discretas. Mi pasaporte, que saqué del archivador, donde había estado sin tocar desde aquel viaje a Canadá hacía 5 años. Todo el dinero en efectivo que pude reunir, $200 de mi fondo de emergencia escondidos en una lata de café. Otros $500 de mi cuenta corriente a través del cajero automático. Mi portátil, el cargador del teléfono y el disco duro de respaldo que contenía toda mi vida digital. El botiquín veterinario de mi camioneta, porque mi instinto me decía que podría necesitar antibióticos y suturas más que calcetines extra. Mis manos temblaban mientras doblaba camisetas. ¿Qué tipo de peligro requería un pasaporte? ¿Qué tipo de verdad exigía que abandonara todo? A las 3 de la madrugada, renuncié a dormir y me senté en la mesa de la cocina, estudiando de nuevo la fotografía. La mujer junto al abuelo era hermosa de esa manera atemporal, con el pelo oscuro recogido y unos ojos inteligentes que me recordaban a alguien. Tardé 1 hora en darme cuenta de que me recordaban a mis propios ojos en el espejo. La misma forma, el mismo inusual color verde que todo el mundo siempre comentaba. Ni mamá ni papá tenían los ojos verdes. Llamé a la clínica veterinaria a las 6 de la mañana, dejando un mensaje en el contestador automático. Soy Colton. Tengo una intoxicación alimentaria grave, probablemente por marisco en mal estado. Necesitaré que alguien cubra mis citas durante los próximos días. Llamaré cuando pueda. La mentira salió más fácil de lo que debería. El viaje a los trasteros de Riverside me llevó por la parte industrial de Cedar Falls, pasando por la fábrica textil abandonada y las vías del tren donde el abuelo había trabajado durante tantos años. Tomé 3 rutas diferentes, dando media vuelta 2 veces, atento a cualquiera que me siguiera. Un truco que el abuelo me había enseñado cuando tenía 16 años y pensaba que el nuevo novio de mi exnovia me estaba acosando. Nunca vayas directo a ningún sitio si crees que te están vigilando, había dicho. Haz que se lo ganen, haz que se expongan. La unidad 47 estaba en la esquina trasera de las instalaciones, cubierta de polvo y telarañas, como si no se hubiera abierto en años. La llave giró con dificultad en la cerradura. Dentro, iluminado por una única bombilla con cadena, había docenas de cajas de archivo, cada una etiquetada con fechas que se remontaban a 1999. Al fondo del todo, una pequeña caja fuerte ignífuga descansaba sobre una mesa de madera. Comencé con la caja etiquetada como Periodo de Transición 2001-2002. Dentro había documentos que me hicieron dar vueltas la cabeza, papeles legales con sellos del Departamento de Justicia, acuerdos del Programa de Protección de Testigos y un certificado de nacimiento de Colton James Novak, nacido el 15 de marzo de 1993. Mi cumpleaños, pero no mi nombre. La historia se desarrolló a través de documentos y fotografías, cada revelación golpeando más fuerte que la anterior. Mi verdadero padre era Felix Novak, un contable que había trabajado para la familia criminal Moretti en Chicago. Había reunido pruebas durante 2 años antes de testificar en un caso federal que envió a Anthony Moretti y a otros 6 a prisión. La mujer de la fotografía era su hermana, Elena,
que había sido asesinada 3 semanas después de que terminara el juicio, una advertencia de que el alcance de la familia se extendía más allá de los muros de la prisión. El verdadero nombre de mi madre era Joyce Henley. Había sido la novia de Felix, ya embarazada de 3 meses cuando él entró en protección de testigos. Los US Marshals la habían reubicado en Iowa, le habían dado una nueva identidad y habían organizado su encuentro con Wayne Bridges, un solitario dueño de una ferretería que nunca había hecho demasiadas preguntas sobre su pasado. Wayne se había casado con ella sabiendo que estaba embarazada, me había criado como si fuera suyo, pero los documentos sugerían que nunca había sabido toda la verdad sobre por qué ella necesitaba un nuevo comienzo. Y el abuelo Ruben, él no era mi abuelo en absoluto. Era el marshal Ruben Chase, el antiguo supervisor de Felix, que se había retirado del servicio y se había mudado a Cedar Falls para vigilarnos. Cada viaje de pesca, cada partida de ajedrez, cada lección sobre ser consciente de mi entorno, me había estado entrenando para un momento que esperaba que nunca llegara. La combinación de la caja fuerte era mi fecha de nacimiento, tal como había supuesto. Dentro había 3 cosas que lo cambiaron todo. Primero, $50,000 en efectivo en billetes gastados. Segundo, una Glock 19 cargada con 2 cargadores adicionales, que miré como si pudiera morderme. Yo era veterinario. Los únicos disparos que había hecho eran vacunas a vacas lecheras. Tercero, un teléfono desechable que sonó en el momento en que lo cogí. ¿Colton? La voz del abuelo era diferente ahora. Profesional, cortante. Todo negocios. Ya no era el ferroviario jubilado, sino el marshal federal que aparentemente siempre había sido. Algo de eso es real, mi voz se quebró como si tuviera 13 años de nuevo. ¿Algo de nuestra vida? El amor fue real, dijo rápidamente. Todo lo que importaba fue real. Pero escucha ahora, no tenemos mucho tiempo. Derek encontró algo, continuó la voz del abuelo a través del teléfono desechable. Hace 3 semanas, alguien intentó enviar una carta a tu clínica. Llevamos años interceptando los intentos de Felix de contactarte, pero esta llegó primero a Derek. Él no es quien crees que es, Colton. Se casó con Penny para acercarse a tu familia. Los Moretti nunca olvidaron lo que tu padre les hizo. Mi mente repasó 8 años de recuerdos. Derek en las barbacoas familiares, enseñando a los gemelos a lanzar un balón de fútbol. Derek ayudando a papá a reconstruir la terraza. Derek cogiendo la mano de Penny en el hospital cuando nacieron Tommy y Ben. Ha estado con nosotros 8 años. Los gemelos lo llaman papá. Juegan a largo plazo. Así es como funcionan estas familias. De generación en generación, de deuda en deuda, sangre por sangre. ¿Dónde está Felix ahora? Mi verdadero padre. No lo sabemos. Ese es el problema. Esa carta demostró que está vivo. Y ahora ellos también lo saben. Hay un billete de autobús en la caja fuerte. Sale en 2 horas. Alguien te encontrará en Memphis. Estaba metiendo el dinero en mi mochila cuando oí pasos en la grava de fuera. Lentos, deliberados, sin intentar esconderse. Apagué la bombilla del techo y miré por una rendija de la puerta del trastero. Derek estaba a unos 6 metros, con las manos en los bolsillos, pareciendo más triste que amenazador. Sé que estás ahí, Colton, gritó. Estoy solo. Necesitamos hablar. Podría haberme quedado escondido, podría haber esperado, pero algo en su voz me hizo abrir la puerta. Estaba allí, con su chaqueta de los domingos, la que Penny le había comprado por su aniversario. Solo mi cuñado, solo Derek. No podías dejarlo estar, dijo, acercándose, pero manteniendo las manos a la vista. 20 años esperamos, vigilando, asegurándonos de que Felix nunca volviera. Y entonces conozco a Penny en esa conferencia. Me enamoro legítimamente de su risa antes de saber siquiera su apellido. ¿Puedes creerlo? Envían a un espía a la familia Bridges y me enamoro de la hija del objetivo por accidente. Así que todo fue una mentira. No. Sacudió la cabeza con firmeza. Eso es lo que intento decirte. Los convencí de que lo dejaran pasar. Le dije a la familia que Felix probablemente estaba muerto. Que tú no sabías nada. Que castigar al hijo de Wayne por la traición de Felix no nos daría nada. El tío Anthony estuvo de acuerdo.
Ahora está viejo, muriéndose de cáncer en la cárcel. Ya no le importan las venganzas antiguas. Mantuve mi mano cerca de la mochila donde había puesto la Glock, aunque no tenía intención de usarla. Pero entonces, el mes pasado, Félix intentó contactarte. Una carta a tu clínica sobre quedar, sobre explicarlo todo. La interceptamos, pero demostró que seguía vivo, seguía por ahí. La familia no podía permitir eso. Eres su sangre. En nuestro mundo, esa deuda pasa de padres a hijos. Entonces, ¿ibas a matarme, al hermano de tu mujer, al tío de tus hijos? El rostro de Derek se contrajo con algo parecido al dolor. Matarte no, nunca matarte. Solo usar como palanca para hacer salir a Félix. Él vendría por ti, intentaría salvarte. Es ese tipo de hombre, por lo que he aprendido. Pero Coulter, necesito que entiendas algo. Ya los he llamado. Les he dicho que estabas en el trastero de la calle Birch, el que está al otro lado de la ciudad. Se dirigen hacia allí ahora. Lo miré fijamente. ¿Por qué harías eso? Porque tengo 2 hijos que adoran a su tío Coulter. Suplican ir a tu clínica para ver a los animales. Te hacen dibujos cada semana que Penny pone en nuestra nevera. Porque Penny nunca me perdonaría si te pasara algo. Porque 20 años de cenas de domingo deberían contar para algo, incluso en la retorcida contabilidad de mi familia. Sacó un juego de llaves de su bolsillo y me las lanzó. Honda Civic gris aparcado detrás del edificio. La matrícula está limpia. Pertenecía a un estudiante universitario que lo vendió por dinero en efectivo la semana pasada. Los papeles están en la guantera. Rubén lo arregló, porque ese viejo y paranoico Marshall realmente pensó en todo. Derek, si descubren que me dejaste ir, te matarán. No, no lo harán. Soy demasiado valioso. Demasiado metido en tu familia. Pero me harán ver cómo le hacen daño a Penny para castigarme, lo cual es peor. Su voz se quebró ligeramente. Así que tienes que correr ahora, rápido y lejos, y no puedes volver a contactar con ninguno de ellos. Ni con tu madre, ni con Penny, ni con los gemelos. Coulter Bridges tiene que morir hoy. ¿Cómo sé que esto no es otro truco? Derek sacó su teléfono y me mostró una aplicación de seguimiento. 3 puntos rojos convergían en un edificio al otro lado de la ciudad. Porque en unos 10 minutos, se darán cuenta de que no estás allí, y entonces buscarán aquí. Así que deja de hacer preguntas y corre. Agarré la mochila y las cajas con las pruebas. En la puerta, me volví una última vez. Cuídalos, a todos, con mi vida, dijo Derek, y le creí. Ahora vete. Conviértete en otra persona. Vive una vida de la que Félix estaría orgulloso, aunque nunca llegue a verla. Corrí hacia el Honda gris, metí todo en el maletero y me alejé de Cedar Falls por lo que sabía que sería la última vez. Por el espejo retrovisor, vi a Derek de pie en la puerta del trastero, ya al teléfono, interpretando su papel en el elaborado teatro que mantendría a mi familia a salvo. La autopista se extendía por delante, llevándome a Memphis o a cualquier otro lugar que decidiera ir. Coulter Bridges estaba muerto. Quienquiera que me convirtiera a continuación tendría que ser suficiente. El Honda gris se manejaba de forma diferente a mi camioneta, más bajo, más anónimo en el flujo del tráfico matutino. Memphis estaba a 10 horas de distancia. Pero no fui a Memphis. Era demasiado obvio, demasiado predecible. En cambio, conduje hacia el norte, a un pequeño pueblo en Iowa donde el abuelo había mencionado una vez que vivía un viejo amigo, cuando yo pensaba que solo contaba historias de ferroviarios. La amiga resultó ser otra ex-marshal, una mujer llamada Catherine, que regentaba un restaurante y tenía documentos listos con mi nuevo nombre, Nathan Frost, inspector de ganado itinerante. Un trabajo que me mantendría en movimiento, sin quedarme nunca en un lugar el tiempo suficiente para que alguien notara que el veterinario que trataba a su ganado tenía los mismos inusuales ojos verdes que un fantasma llamado Félix Novak. 3 meses después, recibí una postal en mi apartado de correos de Minnesota. La imagen mostraba la torre de agua de Cedar Falls, y en el reverso, con la cuidada caligrafía del abuelo, el tiempo ha estado despejado. No se esperan tormentas. El jardín crece bien. Código para, estás a salvo. Han dejado de buscar. La familia está bien.
Guardé esa postal junto con la foto de Félix y Elena, mi padre y mi tía. Personas a las que nunca conocería, pero cuyas decisiones dieron forma a toda mi existencia. Félix, que encontró el valor para enfrentarse a asesinos. Elena, que pagó el precio de su valentía. A veces, tarde en la noche, en cualquier habitación de motel en la que me alojara, estudiaba sus rostros y me preguntaba si Félix alguna vez supo lo que me pasó. ¿Sabía que su hijo se convirtió en veterinario? ¿Sabía que había heredado su sentido del bien y del mal, aunque nunca supiera que venía de él? Pero sobre todo pensaba en las cenas de los domingos, en el asado de mamá con demasiada sal que todos fingían que era perfecto. En papá y su sabiduría de ferretero, el hombre que me crió, sabiendo que no era de su sangre, pero amándome de todos modos, sin dejar nunca que ese conocimiento cambiara la forma en que se entregó a ser mi padre. Pensaba en los gemelos de Penny, Tommy y Ben, que crecerían sin su tío Colton, pero con Derek protegiéndolos de sombras que nunca sabrían que existían. En el propio Derek, que eligió el amor por encima de la lealtad a un código retorcido, que me salvó sabiendo que le costaría todo si lo descubrían. La clínica veterinaria que había construido en Cedar Falls encontró un nuevo médico en 2 semanas. La doctora Sarah Chen, recién salida de Iowa State, entusiasta y competente. La gata de la señora Patterson tuvo su cirugía. Los granjeros encontraron a alguien más a quien llamar a las 2 de la madrugada cuando sus vacas tenían problemas en el parto. La vida siguió adelante sin Colton Bridges, como debía ser, como era necesario. Todavía paso cerca de Cedar Falls a veces, aunque nunca me detengo. La autopista pasa lo suficientemente cerca como para que pueda ver la señal de salida, Cedar Falls, próxima derecha. Un giro tan simple que nunca podré tomar. Una vez, pasaba por allí un domingo por la noche y no pude evitarlo. Me detuve en un área de descanso y subí la colina que había detrás. Desde allí, podía ver el vecindario extendido como una colcha. Casi podía distinguir la avenida Maple, donde mi familia probablemente se estaba sentando a cenar. Las 6 en punto, esa era la hora a la que siempre comíamos. Mamá estaría quejándose de que algo no estaba del todo bien, mientras todos le aseguraban que estaba perfecto. Papá estaría contando una historia de la tienda. Penny estaría intentando mantener a los gemelos en sus asientos. Derek estaría allí, interpretando el papel de marido y padre perfecto, que ya no era realmente un papel. Y el abuelo Reuben, el Marshal Reuben Chase, estaría en su silla a la cabeza de la mesa, probablemente mirando su viejo reloj Timex, manteniendo la vigilia ahora. Los domingos por la noche, dondequiera que esté, me encuentro cenando exactamente a las 6 en punto. A veces es en un restaurante de carretera, a veces en un restaurante de un pueblo pequeño, a veces solo un sándwich en mi coche. Pero siempre me tomo ese momento. Levanto lo que sea que esté bebiendo y brindo por la familia que ya no puedo ver. La familia que me salvó dejándome ir. La familia que me amó lo suficiente como para fingir que nunca había existido para que yo pudiera seguir existiendo en otro lugar. El sobre lo cambió todo esa noche. No por los secretos que reveló, sino por el amor que lo puso en mis manos. El abuelo supo que la tormenta se acercaba 20 años antes de que llegara. Había pasado décadas preparándose para ella, enseñándome a estar alerta, a ser inteligente, a sobrevivir. Cada viaje de pesca era una lección. Cada partida de ajedrez era estrategia. Cada historia sobre las vías era en realidad sobre vigilar las vías de tu vida en busca de peligros futuros. Se aseguró de que cuando la tormenta finalmente llegara, yo no solo tuviera un paraguas. Tendría un búnker, una nueva identidad y las habilidades para desaparecer. Me dio el regalo de desvanecerme, que en realidad fue el regalo de vivir. En algún lugar, Félix Novak podría seguir vivo, escondido bajo otro nombre, llevando el mismo peso de una familia abandonada que ahora llevo yo. Estamos conectados, padre e hijo, por la ausencia más que por la presencia. Ambos somos fantasmas que eligieron la supervivencia por encima de todo lo demás, o a quienes les hicieron esa elección. Pero sobrevivimos. Y a veces esa es la única victoria que obtienes. Gracias por escuchar mi historia. Si encontraste un significado en ella, si te recordó que la familia es más que sangre y el amor es más que presencia, por favor comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario abajo sobre los sacrificios que tu familia ha hecho por ti, los que conoces y los que probablemente nunca conocerás.
Y suscríbete a este canal para más historias sobre lo extraordinario oculto en lo ordinario. Sobre las personas que caminan entre nosotros guardando secretos que remodelarían todo lo que creíamos saber. Hasta la próxima vez, recuerda que a veces el mayor acto de amor es dejar ir. Y a veces lo más valiente que puedes hacer es desaparecer.